El pacto comisorio. El pacto comisorio no es sino una condición resolutoria de naturaleza particular. Hay que recordar que cuando hablamos de rescisión o resolución, se trata de un acto jurídico unilateral por el cual se le pone fin a otro acto jurídico bilateral que es plenamente válido por incumplimiento culpable en este imputable a una de las partes. Es decir, la rescisión siempre se va a originar por el incumplimiento, pero se trata de un acto jurídico bilateral plenamente válido, a diferencia de la nulidad, que en la nulidad ustedes saben que cuando no se cumplen algunos de los requisitos de validez, se puede llegar a generar la nulidad. Al final de cuentas, ambas figuras, la rescisión como la nulidad, buscan volver las cosas al estado que tenían antes de la celebración del contrato. Pero sí es muy importante que distingan que cuando se hace válida la rescisión del contrato, se debe de tratar de un contrato bilateral y que alguna de las partes no cumpla con su o sus obligaciones, y ese incumplimiento debe ser culpable, porque ya sabemos que hay otras circunstancias, como puede ser que el incumplimiento se genere por algún caso fortuito o fuerza mayor. Lo mejor, por ejemplo, si se trata de un contrato de compraventa, es que al momento de redactar el contrato se agregue expresamente esa cláusula de pacto comisorio que indique que frente al incumplimiento de las obligaciones que se plasmen en el mismo contrato, alguna de las partes no la cumpla, pues se va a generar precisamente la rescisión sin necesidad de declaración judicial alguna. En caso de que no se coloque de manera expresa esa cláusula de pacto comisorio, podemos atender a lo que se establece en el artículo 1949 del Código Civil Federal, que también tiene sus correspondientes en los de los estados, y que nos establece lo siguiente: la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. Por eso debe de tratarse de un contrato bilateral para el caso de que uno de los obligados no cumpla con lo que le incumbe. Y la segunda parte del artículo nos establece, pues, que frente al incumplimiento, el afectado puede escoger entre exigir el cumplimiento o bien la resolución o rescisión del contrato. En ambos casos, con el resarcimiento de daños y perjuicios. Y la parte final señala que también se puede acudir a la resolución o rescisión del contrato aún después de haber optado por el cumplimiento cuando éste resultare imposible. Hay que recordar, se puede plasmar de manera expresa el pacto comisorio en el contrato mediante una cláusula para que frente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo se genere la rescisión, o en su caso podemos aplicar el artículo 1949 para aquellos contratos bilaterales. Frente al incumplimiento tendríamos estas opciones que nos maneja el artículo. Es muy importante no confundir el pacto comisorio con la cláusula penal. ¿Esta en qué consiste? Se puede plasmar en el contrato la determinación convencional del monto de la indemnización que deberá pagar el obligado en el caso de no cumplir su deber jurídico total, parcialmente o de la manera convenida. Por eso también se le llama pena convencional. Acuérdense que un convenio es un acuerdo de voluntades, entonces cuando las partes en el contrato agregan esa cláusula y luego la firman, están llegando a ese acuerdo que frente al incumplimiento se podrá hacer efectiva también la exigencia de ese monto que se estableció frente al posible incumplimiento, y también es el Código Civil el que nos establece esa posibilidad. Nos señala que pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrá reclamarse además daños y perjuicios, porque se supone que para eso es precisamente, para resarcir al acreedor los daños y perjuicios sin necesidad de demostrarlos. Entonces no hay necesidad de demostrar haber sufrido esos daños, ni obligación de probarlos, pues el monto que fue prefijado de manera anticipada a través de esta cláusula penal se supone que ya los prevé. Lo único que el afectado por el incumplimiento tendrá que demostrar que existió es decir, el incumplimiento, que se convino una pena para el caso en que dicho incumplimiento ocurriera, lo cual está plasmado en el contrato mediante esa cláusula, y así es como se aplicará esta cláusula, a menos que la misma fuera
nula o excesiva. Puede ser nula en virtud de ir en contra de leyes de interés público, por tener un objeto ilícito o un motivo fin ilícito, etc. También es muy importante que el monto que se establezca en la cláusula penal no puede ser superior en valor ni en cuantía a la obligación principal, porque se supone que esta cláusula tiene el propósito de resarcir cuando mucho el valor total de la obligación, pero no más. Por lo tanto, y al contrario sensu, sí puede tener un monto inferior al de la obligación garantizada, y en ocasiones habrá en las que solo tienda a reparar el daño emergente de la mora, es decir, del retardo culpable en el cumplimiento de la obligación. La pena que sea excesiva, que sea superior a la obligación principal, es nula, pero solo en lo que sobrepase el valor de la obligación garantizada y no totalmente o en su integridad. También puede suceder que la obligación solo haya sido cumplida en parte. ¿Qué pasa en ese caso con la cláusula penal? Pues esta será modificada en la misma proporción. Si esta no puede ser exactamente proporcional, entonces el juez es el que decidirá y reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación. Finalmente, también es muy importante que si la pena convenida a esta cláusula penal consiste en la indemnización frente al incumplimiento total de la obligación asumida, al producirse este incumplimiento, el afectado podrá exigir el pago de la cláusula penal, pero no, además, exigir que se cumpla la obligación, como sí podrá hacerlo cuando la pena haya sido estipulada como una indemnización por la mora. Es decir, que se haya establecido que frente al retardo en el cumplimiento de la obligación, se podrá hacer efectiva la cláusula penal. Entonces sí podrá reclamar tanto el cumplimiento de la obligación más el pago de la cláusula penal. Ahí está, no hay que confundir pacto comisorio con cláusula penal.